Continuamos con el programa, mis amigos, y es que debemos hablar de economía, uno de los puntos que lamentablemente no son considerados en muchos medios de comunicación y que de hecho debe ser prioridad para el análisis porque es la única manera para tratar de mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos. El día de hoy nos visita el magíster Alfredo Mancilla para realizar ese análisis exhaustivo, pero sobre todo minucioso respecto a la economía y en los sectores que acompañan a este, al cual me permito dar la más cordial bienvenida. Alfredo, muy buenos días, qué gusto tenerte en el programa. Elmer, importante hacer reflexiones sobre economía, distinguidos televidentes. Los seres humanos buscamos satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales y debemos generar un pensamiento positivo, crítico, para hacer asignación, para disminuir la polaridad en la economía política y, por supuesto, a través de esa asignación, encaminar la organización, la empresa, la competitividad de un Estado, la expansión de una economía, y es importante definir para ello un modelo de salud, nutrición, educación para la producción. Lamentablemente en estos últimos años se ha generado diferentes bombas de humo que lamentablemente ha distorsionado y ha alejado la atención de la población en general en lo que a temas económicos se refiere. Hablo de YPFB, la elección de los magistrados, por mencionar temas que en este momento están siendo noticias de coyuntura y que de hecho no permiten realizar este análisis, ese diagnóstico descriptivo de nuestra economía. Para iniciar justamente este análisis, Alfredo, ¿cuál es tu percepción respecto a la economía nacional? Ya que el análisis será de macro a micro, ¿es positiva, es negativa? ¿Continuamos siendo una economía dependiente gracias a los hidrocarburos? ¿Cómo se está manejando el tema de empresas privadas, nuevos emprendimientos? ¿Existe el contexto jurídico, económico para realizar esta inversión en Bolivia? Es importante entender que para hacer economía debemos pensar en ese modelo de salud, nutrición y educación para la producción. Una sociedad que no fomente, no dé oportunidades de nutrición y educación, no va a generar emprendimientos que sean significativos, y mucho menos la expansión de la economía. Cuando hablamos de una economía dependiente, es una economía dedicada a la explotación y exportación de recursos naturales. Si bien es importante encaminar todo ello, debemos pensar en el valor añadido, que es parte del Producto Interno Bruto, el ingreso nacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos una economía de filtración. Los últimos años esa economía de filtración, de similar manera que otras economías, quiero que me entiendan, se confluye con el aspecto de la economía sumergida, con la economía oculta, que tiene que ver con el narcotráfico, con la trata y tráfico de personas. Lavamos el dinero, tenemos una gran lavandería, ¿no es cierto? Y no vemos realmente la consolidación de empresas, pero también se cuestiona este aspecto de la empresa, con qué tipo de metodología vamos a hacer economías de escala, con qué tipo de metodología de formación del recurso humano podemos hablar de tecnología que pueda minimizar costos, maximizar beneficios, la calidad de lo producido y poder, digamos, abrirse a un modelo globalizado. Hace unos minutos hablaban de algo interesante, el folclore. Pero vivimos en un mundo globalizado, me planteaba, y en el mundo globalizado hay que generar valor añadido. Entonces, ¿qué significa eso? Que la creatividad de agarrar lo originario, más ese componente que pueda estilizar, generan otra tipología de danzas, de más situaciones en distintas partes del mundo. Y ahí la gente va generando en la intermediación, en el valor añadido, sus ingresos, que son parte fundamental para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Y no se puede limitar la creatividad. No se puede limitar. En este momento estamos pensando de una manera, pero en otra parte del mundo también está pensando un sujeto X, Y de la misma manera. Entonces es interesante abrirse a un modelo globalizado, pero para entrar en el modelo globalizado primero debemos entrar en procesos de integración. Y la economía boliviana lamentablemente ha hecho un intento de integración con la economía venezolana, pero no han hecho la expansión productiva, la planificación, la gestión de proyectos, la valoración de las inversiones, y nos falta mucho en ese contexto del mercado. Lamentablemente vivimos, por supuesto, en un país neoliberal, por más de que se lo denomine que vivimos en un modelo socialista de izquierda,
pues lamentablemente la realidad no es esa, porque hay varios sectores informales que sostienen esta economía, como tú indicabas. Hay varias economías subterráneas que de hecho solventan varios ingresos que hasta el momento no se puede verificar de dónde, en dónde más bien dicho se han originado, y por estas razones de que de hecho no existen estas condiciones para tratar de emprender en relación, y esto quiero que esté muy claro, en relación a otros países, hablando de economía desarrollada. Volviendo a nuestro departamento, Alfredo, ¿cuál es el diagnóstico que tú realizas respecto a nuestras autoridades? Y es que muchas de ellas indican de que no hay recursos, de que no hay dinero para poder realizar obras, y la gran pregunta surge, y es que no se los ha elegido para generar nuevos recursos, para atraer inversión, no solamente de las empresas públicas, sino de entes internacionales, para de alguna manera generar estos recursos y lo que es la capacidad instalada para la creación de nuevos proyectos y el desarrollo de nuestra región. Hay algo interesante, estimado Elmer, estimados televidentes. Cuando uno pretende hacer desarrollo, debe entender la palabra gestión. Decidir, planificar, organizar, ejecutar, controlar, hacer el feedback, ¿no es cierto?, que tiene que ver con muchos modelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro medio? Alguna vez comentábamos esto con Gunter Paz, con el doctor Edwin Tapia Frontanilla, con Víctor Gutiérrez, y nos planteábamos, ¿de qué muere la población cochabambina?, decíamos. Un 20% de paro cardíaco. ¿Y de qué creen que se muere el 80%? De envidia. Tiene que ver la desinteligencia emocional. No sabemos trabajar en equipo. Tenemos muchas restricciones de educación para encaminar el proceso productivo, el aprovechamiento de las ventajas diferenciales de distintos pisos ecológicos y distintas culturas, las vamos a llamar, de esa diversidad. No hemos encaminado como corresponde un proceso de integración subnacional que pueda permitir un proceso de integración supranacional. Nos conflictuamos con los chilenos, nos conflictuamos con los argentinos, tenemos un discurso demasiado mediático, demasiado envidioso, lo vamos a llamar. Entonces no podemos avanzar porque tenemos prejuicios, desinteligencia emocional. Tenemos demasiados elementos que no permiten una comunicación para hacer planificación y para entender qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. En nuestro medio se van a dar cuenta, la mayoría de la gente es presidenciable, tiene que hacer amases para buscar, digamos, sitiales en la política, pero no hace ningún amase para capturar el conocimiento, la metodología de los grandes maestros, de los profesionales que son de primer nivel, de la gente que está viajando al exterior, por ejemplo, y está trayendo conocimiento y experiencia significativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todo el rato? Pelearnos. Y al pelearnos estamos perdiendo el tiempo. Mucho disentimiento en la economía política, sin entender, digamos, los complementos que deberían permitir avanzar en la planificación, en la asignación de los recursos para satisfacer las necesidades, respetando el ambiente. No voy a hablar de medio ambiente, porque hace unos años hablábamos todos de medio ambiente. El ambiente implica tenga equilibrio con la naturaleza, tenga equilibrio en las cosmovisiones que tienen los sujetos, para de tal manera que a través de los complementos pueda haber una mejor relación hombre-naturaleza. Pero cuando hablo de hombre, estoy hablando del varón y de la mujer, en algún momento había indicado. No tenemos los conceptos claros que nos han de permitir hacer desarrollo. Y en algún momento, cuando se niega la institucionalidad, en algún momento cuando la palabra autoridad no es manejada como corresponde, porque ¿qué significa autoridad? Sujeto idóneo, competente para ejercer la gerencia pública, pero por otro lado, un sujeto que es moral, que es visionario, que es por naturaleza planificador, que estudia todos los días las relaciones de causalidad y sabe qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, etcétera, en un orden lógico, ¿no es cierto? Y que sabe complementar lo que es la infraestructura, la logística, con la superestructura, pero con una mente amplia que no sea dogmática, que no se vaya a los extremos. O sea, nosotros somos subdesarrollados, llamados elegantemente en vías de desarrollo, sencillamente porque nuestro problema es de autoestima, es de identidad,
es de pelea cotidiana, de desinteligencia emocional. Con esta descripción social y política por el cual atraviesa nuestro país, de hecho muestra de que la única forma de salir adelante es pertenecer a un color político, y mejor si es del oficialismo. Así es que a través de esta descripción que acabamos de realizar surge la gran pregunta: ¿es mejor ser independiente o dependiente en nuestro país? Bien, es interesante, ¿no?, la pregunta. Yo creo que hay que ser libre pensante, pero con perspectiva de formar futuras generaciones, de no ser egoístas en la transmisión de experiencias significativas, de conocimiento, para que las generaciones venideras sean mejores que nosotros. No puedo estar aliado a la política, particularmente hablando, porque sencillamente la política en la coyuntura actual, no para todos los casos, equivale a subcultura. Y la subcultura significa intransparencia, falta de método, falta de planificación. Pasividad. Entonces, claro, pasividad. Es que la gente está acostumbrada a tener un salario de tal forma que está esperando el fin de mes y no está produciendo. Y aquí hay muchos componentes que debemos razonar. Pero resumo esta parte indicando que en esencia, si nuestros hijos no son mejores que nosotros, por más que nosotros seamos famosos, en algunos casos nos estamos aplazando. La sociedad no está progresando. Las generaciones no están aprovechando las nuevas tecnologías de información y comunicación, no están por lo menos innovando, si no se puede hacer invención a través del uso de los medios universales para hacer transmisión, retroalimentación y comunicación de lo que es importante para gestionar el desarrollo. Si bien lo coherente y lo lógico es ser independiente y no soportar lo que es tal vez malos tratos, no soportar lo que es una metodología repetitiva todos los días en un lugar de trabajo que, como tú decías, simplemente esperan el ingreso de fin de mes. De hecho, lo más conveniente es ser independiente, pero para esto, lamentablemente, según varias experiencias, varios empresarios en nuestro país, es prácticamente una odisea el ser independiente en Bolivia. Hay algo importante, Elmer. Hay pocos empresarios, porque la empresa es una organización bien estructurada. Exacto. Que tiene transparencia en el manejo de información, y esa información está en una bolsa de valores que le permite acreditarse con credibilidad para acceder a fondos, a la transacción de acciones, bonos, opciones, futuros, ¿no es cierto? Así se maneja la economía moderna. Y por el otro lado hay que distinguir que tenemos muchos conceptos cesados que son parte de la empresa, entre comillas, y en esencia son negocios. Estamos hablando de la microempresa, que le puede hacer doble contabilidad, que más es una estructura de orden familiar, entonces no está haciendo investigación para por lo menos hacer innovación tecnológica, otras cosas. Entonces estamos fallando, estamos confundidos en muchos conceptos, ¿no es cierto? Entonces el empresario es raro que se quede en Bolivia, ¿ya? O mínimamente está en Santa Cruz, o está vinculado a nuestro país hermano que es Chile, y que le generamos, o sea, relaciones antidiplomáticas, porque nosotros con los chilenos, si quisiéramos tener una salida al mar, deberíamos pensar, queremos ser ciudadanos del mundo y deberíamos encaminar complemento de intereses, procesos productivos de comercialización que beneficien a ese proceso de integración que se denomina y que cuesta trabajarlo muchos años. Finalmente, este fin de año se vienen varias contracciones económicas. En muchos casos, los bienes y servicios se están incrementando, están disminuyendo, pero lo que va a llamar bastante la atención será el pago del segundo aguinaldo, porque en estas últimas semanas el plan del gobierno para disminuir el desempleo en el país está proyectado bajo 4 pilares. El primero, el capital semilla. El segundo, lo que son la generación de nuevos empleos en empresas públicas y privadas. Y lo que llama bastante la atención es la generación de nuevos empleos en lo que a empresas públicas se refiere, la creación de mocetados en algunos departamentos y entre otros por mencionar. Este tipo de políticas son momentáneas, son eventuales. Después de los 3 meses o 9 meses, Bolivia nuevamente va a caer en la recesión, o es que solamente es un instrumento que se lo está manejando para pagar el segundo aguinaldo y obviamente tratar de recuperar algunos votos. Política y economía deberían ir complementadas.
con racionalidad, con planificación, pero lamentablemente no es así. Por eso que uno prefiere ser independiente, que la mayoría de la gente, digamos, que tiene buenas condiciones, migra hacia el exterior, busca otros escenarios, por eso se justifica la fuga de cerebros. Y acá lo único que hay que entender es que el gobierno vigente y los actores de oposición son cómplices. ¿En qué? En el manejo de la ilusión monetaria. Entonces, cuando la economía se está contrayendo, se genera flujo de dinero, se generan dobles aguinaldos, se generan algunas cuestiones que son interesantes mediáticamente hablando, pero para hacer estructura, desarrollo en el largo plazo, o sea, son contraproducentes, porque en algún momento esos elementos van a generar déficit fiscal. Por ello, si no definimos un modelo de salud, nutrición, educación para la producción, aprovechando la diversidad de pisos ecológicos, haciendo planificación, gestionando los proyectos, generando las interacciones económicas en el ámbito, si quieren, regional primero, local, regional. Con valor agregado, ¿no? Exactamente, el valor añadido. Entonces, no hacemos eso, no vamos a avanzar. Son 12 años que implican, digamos, irregularidades, no totalmente hablando de subcultura, pero no se ha dado la institucionalidad que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que sencillamente vamos a tener un retroceso a futuro. Hay que preguntarnos cuánto va a ser el déficit fiscal al concluir la presente gestión, así de simple, después de haber pagado el doble aguinaldo. Entonces hay muchas cosas, Elmer, estimados televidentes, para hablar, pero que podemos encaminarlas en próximos programas. Exactamente, Alfredo, agradecer tu presencia, esperemos tenerte en otra oportunidad porque hay varios temas que están en agenda, pero por falta de tiempo no lo vamos a tocar el día de hoy. Gracias, Alfredo. Gracias a ti, Elmer.